Para pila. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Políticamente Incorrecto, como todos los viernes, con mi amigo don Juan Carvajal, y hoy nuevamente don Miguel Hernández Madero, con invitados de superlujo. Oye, verás, me da mucho gusto tener, hijos, si ya le conocen realmente de educación, de verdad, de lo que pasa en Yucatán, hay dos personas que de veras se las sabe de todas, y es don Freddy Espada Sosa. Freddy, el cual es el presidente, es el director de la Universidad Pedagógica Nacional, y también a don Fernando Pacheco, de mucha experiencia en lo que viene siendo las escuelas normales, y él es presidente de la Asociación Nacional de Alumnos de Normales Rurales. Señores, de veras, Juan, gracias porque hablar del tema de la pandemia, de la educación en la época del coronavirus, era un tema pendiente que teníamos. Y qué bueno, de buenos que Freddy, que Fernando está con nosotros, mi querido Juan. Efectivamente, pues es un tema muy delicado que poco se ha abordado, poco se ha analizado, pero entre la gran población de nuestra entidad, y no digamos del país, existe en padres de familia, en alumnos, en docentes, existe pues mucha inquietud en saber, bueno, cómo se va a hacer este regreso a clases que ya han anunciado se realizará a partir del 24 de agosto, ¿no? Pero no se le ha prestado la suficiente atención y difusión a esta situación de cómo va a ser el regreso a clases. Ya sabemos que va a ser todo vía virtual y en el nivel básico va a ser por medio de las televisoras, las dos televisoras nacionales, más las televisoras culturales del gobierno federal y de algunas entidades. Esto nos lleva a un informe sobre políticas de la educación en medio del COVID-7 que las Naciones Unidas en días pasados publicó con el tema de construir hoy el futuro de la educación, donde señala que vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo. No te debe escuchar aquí. Oye, perdona, oye, Pacheco, Fernando, hay mucha interferencia y audio se escucha mucho. Mi querido Fernando. Fernando Pacheco. Sí, Fernando Pacheco. Se escucha mucho, ¿cómo se llama? Las voces de allá. Sí, sí, escucho. Es que... Sí. ¿Ya? ¿Ya, Fer? ¿Ya mi querido Juan? Sí, decíamos que las Naciones Unidas señala que vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo. Bueno, da cifras, pues hasta cierto punto, pues muy frías, donde señala que cerca de 160 países, el 30% de sus poblaciones estudiantiles se van a quedar sin educación ante esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y nos señala a los países, a los gobiernos, que hay que abrir con oportunidades y reducir las desigualdades, que los cimientos de la sociedad están en la educación, en una sociedad informada y tolerante, que es gracias a la educación. Y que la pandemia del COVID-19 ha causado la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación a nivel internacional.
Y bueno, pues Yucatán no es excepción de esta situación que estamos viviendo. Y por eso hemos invitado a Freddy Espadas, quien ya se comentó, director de la UPN, además de, pues, conocedor de la investigación sobre educación y el área rural de nuestro estado. Y de Fernando Pacheco, pues, un maestro de carrera, maestro que se ha desempeñado en varios niveles educativos, que inclusive fue director del el sistema de educación tecnológica a nivel bachillerato y director de la Normal Superior de Yucatán, y ahora es presidente de la sociedad de alumnos, exalumnos de las normales rurales del país. Pues quisiera yo empezar con una pregunta. Parece pueril, pero creo que es básica y de ahí determina muchas cosas. Para Freddy y para Fernando Pacheco, ¿estamos preparados para volver a la educación en este momento de vía virtual y por televisión? Es decir, tecnológicamente el país está preparado para eso. Los docentes se encuentran preparados con metodologías de la educación, con didácticas para poder enfrentar este proceso. ¿Sí? Freddy. Bueno, la respuesta no es muy sencilla, ¿verdad? No puede uno decir sí o no, ¿verdad? Porque la situación en que se encuentra no solo la educación, sino los distintos ámbitos del quehacer de la sociedad, ¿no? No sé si hay interferencia. Sí, bueno, cuando deberíamos apagar el micrófono, ¿verdad? Micrófono, oye, Fer, trata de bajar el micrófono o trata de ver nada más, por favor, de Fernando, porque hay muchas voces allá y no nos dejan transmitir, Fer. Sí, se interfiere, ¿verdad? Por ahora, a Fernando, elimínalo por ahora, Fer. Sí, por favor, ¿se puede apagar el micrófono de los demás? Apaga el micrófono, elimínalo, Fer, por ahora. ¿Sí? El micrófono, sí, para que se quite el sonido. Quítalo por ahora, Fer. Por favor, Fer. Fer. Bueno, sí. ¿Me escuchan? Sí, lo que pasa, Fernando, es que tienes mucho ruido detrás allá contigo y no nos dejas seguir transmitiendo. Hay muchas voces allá contigo y está interfiriendo en el video. Sí. Sí, creo que hay diferencia, así como no sé. Pero no, está en celular, Fernando, ¿verdad? Fernando está en celular, no en la... Bueno, no sé, a ver, ¿sí me escuchan? Sí, pero sí. Tienes atrás tuyo la voz de una señora que está hablando y no nos deja seguir con sí, ya está, ya. ya está. No, Freddy, por favor. Bueno, sí, gracias, Fernando. Decía... Bueno, la pregunta. Adelante, Freddy. Sí, bueno, la respuesta, decía yo, no puede ser, no es blanco y negro, ¿no? Realmente la situación en que la pandemia ha dejado a la educación en los distintos ámbitos del quehacer social es como de un shock, ¿verdad? Como de un shock en lo económico, en lo cultural, en el funcionamiento del mismo sistema político. Y bueno, en la educación fue prácticamente paralizada, ¿verdad? Cuando se decreta o se dispone el cierre total de las escuelas, de todos los niveles, ¿no? Por la contingencia. Y bueno, entramos en un fenómeno de la situación educativa verdaderamente inédito en no sé en cuántos años, ¿no? O en cuántos décadas o siglos, no lo sé. Entonces, ustedes saben que se llegó a...
Tiene que eliminar el micrófono, Fernando. Si no, oye, Fernando, elimina tu audio. Sí. Cuando no hables. Permítame, es que ya establecí mi equipo. Permítame, voy a cambiar a mi laptop. Perdón, en la laptop es mejor, en la laptop, porque tú allá Fernando, puedes Toledo, quitar el micrófono. A ver, Toledo, por favor. Toledo, ¿me escuchas, por favor? Elimina por ahora y darle entrada otra vez a Fernando hasta que esté en el laptop, por favor. Fernando. Sí, permítame. Si sigue así, lo vas a, ¿cómo se llama? Eliminar hasta que tenga ya, como debe ser, por favor. No, falta tú. Ahí está, espérame. Mira. Dale salida, Fer, y lo vuelves a entrar con usted bien, por favor. Por favor, Fernando. Ya está, Fernando, ¿no? No está. Sí, por favor, Toledo. Sí, con él, hasta que entre otra vez cuando esté listo, por favor. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sí, como ¿Qué otra me corresponde? ¿Me corresponde? Disculpa, Freddy. Disculpa, no pasa nada, no hay problema. Freddy. Disculpa, adelante, Freddy. Disculpa. Sí ocurre en estos sistemas o en esta tecnología. Ajá. Bueno, entonces, ustedes saben que se hizo el programa emergente de Aprende en Casa, del cual no hay una evaluación real, objetiva en este momento, en que se lanza ya a nivel más organizado, digamos, esta estrategia anunciada por el presidente de la República y por el secretario del ramo el día 3 de agosto. Yo hago una valoración en primer lugar, pues, en principio positiva, en el sentido de que algo se tenía que hacer, ¿no? Para relanzar la actividad educativa de una manera más organizada, con una cobertura la más amplia posible. Es decir, la sociedad y el gobierno no podía quedarse cruzados de brazos y están dando como paliativos a la situación de shock que vive el sistema educativo. Entonces, en principio es una iniciativa que hay que valorar de manera positiva, pero desde luego hay que hablar de los claroscuros, de las limitaciones, ¿no? Yo pienso que de por sí la esencia de la virtualidad tiene estas limitaciones. Seguimos pensando que la presencialidad es la única que puede proporcionar la formación integral de las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, la presencialidad en las escuelas implica que ese espacio vital de socialización y de endoculturación de los sujetos es fundamental y ha sido suprimida por la pandemia, por la contingencia. Entonces, no puede suplir la virtualidad las infinitas bondades que tiene la docencia definida como la relación maestro-alumno y la convivencia en el ámbito escolar, en el ámbito intraáulico y extraáulico. Sí, eso es cierto, entonces es un hecho, pero es un hecho real también que no vamos a poder regresar a la presencialidad, eso también lo tenemos que reconocer, ¿no? O sea, no, sería una irresponsabilidad del gobierno, hubiera sido una irresponsabilidad del gobierno federal y de algún gobierno estatal establecer que se va a regresar a la presencialidad con grupos alternados, bajo cualquier esquema, el alto riesgo del contagio seguiría, ¿verdad? Sería presente. Entonces, bueno, se optó por esta modalidad, que podemos platicarlo y discutirlo en este espacio, pero de entrada, pues, algo así como que no nos quedaba de otra, ¿no? Como sociedad y como Estado nacional, que implementar una iniciativa que permita enfrentar la contingencia que se vive en el plano educativo. Oye, Freddy, una pregunta, disculpa que te interrumpa, Freddy, pero sí, en este caso, que es importante lo que es, y es implementar el sistema de Internet por televisión abierta, por los canales ¿cómo se llama? Culturales, televisión culturales, pero aquí realmente la gente tiene su televisión en primera instancia,
O sea, se va a regresar a repartir, como estuvo Peña Nieto, televisores por todos lados. Uno, es la realidad. Dos, Sí, claro. ¿realmente México está preparado? Si estamos viendo que por internet hay un tremendo desigualdad o la falta de servicios en todos los estados, en todos los municipios. Entonces, ¿qué está pasando? A eso me pregunto. ¿Cómo va a subsanar el gobierno esta falta de lograr, ¿cómo se llama?, llegar hacia todos los alumnos? Porque es una realidad. El internet es una porquería. ¿Sí? Sí, sí, la brecha digital es un hecho real y en el programa del gobierno no aparece la manera en que esto va a ser solventado, ¿no? Desde luego hay una gran brecha o mucha desigualdad en el caso, digamos, del internet y del uso del celular o del correo electrónico. Pues en muchos lugares no existe o no llega la señal, o la señal que llega es intermitente, muy, muy mala. Entonces, algunos sectores rurales, indígenas, marginados, las sierras del país, etcétera, sí van a enfrentar mucha dificultad para poder ser beneficiados, digamos, de los objetivos de este programa. Eso es una gran limitante que se tiene que señalar con índice, pues no de fuego, ¿no? Pero sí con energía, claro, cómo se va a hacer, ¿no? En el caso de la televisión, bueno, pues la televisión, que ahora aparecen ya como aliados estratégicos del gobierno federal. Sí, la mafia. Pues era la caja, es una paradoja, ¿no? Digo, es una paradoja porque era la caja idiotizante, la caja mercantilista por excelencia. La televisión destruía en unos minutos, destruye todavía en unos minutos lo que por día tras día el esfuerzo abnegadísimo y arduo de los docentes del país, de los maestros y las maestras de México así hacen, ¿no? Un arduo trabajo que fue muy vilipendiado infamemente en el sexenio pasado. Entonces, ahora la televisión, bueno, la sociedad se va a cobrar, si cabe la expresión, porque ahora o le entran o bueno, o qué pasa, porque son concesionarios del Estado, ¿verdad? Claro. Entonces la televisión tiene una cobertura, se estima que de alrededor del 90 y tantos %, ¿no? Y aún en esa tesitura hay una franja allá de la población que probablemente no tenga los televisores, ¿no? Bueno, pues si hay que dotar de pantallas a las comunidades, pues que se les dote, ¿no? En esta estrategia, que repito, es un paliativo para la situación de emergencia que vive el país en el plano educativo. Es un paliativo, es algo de lo que se tiene que hacer, nos guste o no. Porque lo otro es decir, bueno, no se hace nada, ya está. No se hace nada, o bien o regresamos a la presencialidad, escalonando los salones, no lo sé cómo, ¿verdad? Pero no se recomienda eso. Los expertos sanitarios del país no están, me parece que están en una muy buena postura de poner por encima de todo la salud y la vida de millones de niños, de niñas, de pubertos, adolescentes y adultos y jóvenes, y de los maestros y maestras. Eso es fundamental, ¿no? Ahora, algo hay que hacer. Bueno, sí, va a ser difícil, no hay la cultura del trabajo virtual, porque no es lo mismo el trabajo docente presencial que el trabajo docente virtual, ¿no? Esa es otra lógica, otra lógica, son otros recursos tecnológicos y muchos otros recursos didácticos que hay que utilizar, y no estamos capacitados ni preparados para eso en términos generales. Otras instituciones, como la propia UADY, tiene mucho avance en su gran plataforma tecnológica que en buen tiempo logró instalar, pero muchas instituciones no las tenemos, hablando de nosotros, digamos, de instituciones de educación superior. En síntesis, pues la pregunta que se hace, pues se marca los claroscuros también. No hay una respuesta que digamos, pues no está bien, pero creo que ahora, con todos los limitantes que tiene la tecnología, es el recurso del que disponemos para hacer algo. Ahora, ese algo le tenemos que dar un contenido pedagógico, un contenido, lo mejor contenido posible y mejor método posible
para, digamos, continuar construyendo los conocimientos y las competencias en los niños, con el acompañamiento de los padres, de los tíos, de los abuelos, pero los padres tienen que trabajar, como ocurre mucho de que están la mayoría vive al día, tiene que salir. Es una emergencia tremenda la que vive el país. Nosotros, muchos, como dicen, cada quien habla según le va en la fiesta, ¿no? Claro. Algunos la pasamos un poco menos angustiados por la seguridad económica que por fortuna tenemos, pero muchos más no. Entonces, esto va a afectar tremendamente la operación del programa. Sí. Pero repito, algo había que hacer, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista preliminar, ¿no? Perfecto. Fernando Sí. Pacheco, pues tú tienes vasta experiencia en el medio superior y una pregunta que considero toral para solventar los momentos de educación en esta situación de pandemia. ¿El personal docente está preparado con estrategias pedagógicas y métodos educativos, y los programas, sobre todo los programas, están adecuados para poderse impartir por medios digitales, por medio de la televisión? Esa sería definitivamente no. Esta situación sanitaria pues trastocó a todos, como decía Freddy. Todos los sectores, ninguno estaba preparado para afrontar esto. Y ahorita vemos cómo, por ejemplo, el sector salud se les está pasando muy negras. El sector educativo, pues también. Todos estamos afectados, no digamos más de los sectores económicos, de la productividad. Bien, tenemos que meternos a algo donde lo cual no estamos preparados. Y estamos aprendiendo de forma intensiva, con lo que hay, porque se tiene que hacer con lo que se cuenta. Entonces aquí mucho tiene que ver la actitud, no solamente de los directivos, sino también de los maestros, que son quienes finalmente aterrizan en la enseñanza, aprendizaje, los contenidos y enfoques programáticos. Entonces hay un proceso ahorita desde que empezó la pandemia de adecuación en cuanto al uso de medios digitales. Cada escuela está viendo con sus directivos cómo resuelven la situación, cómo le entran para resolver esta situación de enseñanza-aprendizaje. No estamos preparados, estamos aprendiendo a paso veloz. Hay maestros, maestras que pues nunca habían tenido acceso a esto que vemos ahora, ni se imaginaron que tendrían la necesidad de hacerlo, ¿no? A mí me preocupa en lo particular la situación del medio rural, porque ahí está más marcada la brecha. Imagínense nada más. Si aquí en la ciudad, en la gran ciudad, en las metrópolis, hay sectores marginados, imagínense la situación del medio rural, donde se carece de todo, de todo. Ahora que pues se ha implementado el uso de la televisión abierta, como decía Freddy, pues aquí hay una paradoja, ¿no? Sabíamos que la televisión no era precisamente el medio más idóneo para educar, pero ahorita se presta para ello, ni modo, se está haciendo lo que se puede. Y en el caso de la televisión, también se puede marcarse una brecha, se puede ver una brecha. Hay familias con hijos, con muchos hijos, familias numerosas. En el núcleo familiar hay 3, 4, 5 más hijos. Y si se cuenta con un solo televisor, si los hijos son de preescolar o son de primaria y son de secundaria, solamente hay una TV, ¿cómo le harían para resolver eso? ¿Sí? Allá está más marcada la brecha. En las familias donde hay muchos hijos que estudian en distintos niveles. Pero repito, se tiene que adecuar tanto los maestros como autoridades a la situación. ¿Cómo lo vamos a resolver? Desde luego, creo que se está generando, no hay un estudio que lo defina o que lo muestre, pero creo que estamos cayendo ya en una situación de rezago. ¿Sí? Hay un rezago educativo y esto es mundial, pero afecta más a los países que son pobres, que tienen mucha pobreza. El caso de México es uno de ellos, ¿verdad? Más de la mitad de la población, o aproximadamente la mitad,
están en situación de pobreza y pobreza extrema. Ahí se refleja la gran brecha de lo que es el uso de los medios para poder solventar la situación educativa. Sí, acabas de mencionar. A ver, sí, Juan, aquí sí. le quería preguntar a Miguel Hernández, porque Miguel es maestro, coordinador de una escuela privada, y sin embargo, Juan, Miguel, también a nivel educativo privado, las cosas no están tan fácil, Miguel. Miguel. Bueno, Miguel. Sí, sí, lo que pasa en las escuelas privadas es un reflejo también de todo el sistema educativo nacional. Estamos hablando de un sistema que no estaba preparado para eso. Estamos hablando de docentes que en realidad tampoco están preparados. No es solo el título, sino también las capacidades y aptitudes que tienen para desarrollarse en esto. Decir que no están acostumbrados a usar las tecnologías, señores, tenemos la obligación de actualizarnos siempre. Me tocó hace algunos años dar de algunos cursos no voy a decir de qué organismo, pero daba bachillerato en el estado, y me topé con muchos maestros que se resistían de ese cambio. Cuando les decías, imagínense, hablábamos de lo que es ya empezar a hacer un PowerPoint, y tercos de que no era eso, que no era así, que tenían ellos que aprender, que ya estaban por jubilarse. Entonces, es una situación donde nos topamos con docentes que están atrasados, más bien su mente se quedó clavada en los métodos y sistemas de hace 100 años o de hace décadas atrás y no se actualizan. Y ahorita, pues, navegaban muy fácilmente en eso, pero nos viene una contingencia para el cual el sistema educativo, no solo de México, sino de ninguna parte del mundo, estaba preparado. Y entonces viene ahí, digamos, una expresión que me queda mucho, que dice mi hija, empiezan a coger como pollo sin cabeza. ¿Por qué? Porque salen de su zona de confort, tienen que innovar, tienen que adaptarse y no se prepararon para adaptarse. Estamos viendo una situación en la cual se carga de tareas a los alumnos, nada más por hacer, pero no se preocupan por que en realidad aprendan. Estamos viendo una situación donde el docente no prepara su clase, es muy fácil, mando un documento PDF, mando tareas para que la hagan, y dicen, bueno, pero es que ¿cómo voy a preparar mi clase? Muy sencillo. Y si procesas toda esa información y ese texto se los das, así como envías PDFs de 40, 50, 100 cuartillas, 100 páginas, ¿por qué no procesas toda esa información y se la mandas como si estuvieras preparando tu clase? Y viene la pregunta, cuando no lo hacen. En realidad, cuando estábamos hablando de clases presenciales, ¿preparabas tu clase? Y eso es una pregunta para docentes de todos los niveles, no solo del nivel básico, también en el medio, el superior. Estamos hablando también no solo de escuelas públicas, también de escuelas privadas. Y en realidad los docentes preparaban su clase. Ahorita estamos viendo ese reflejo. Ahorita estamos viendo cómo se les carga al alumno y el alumno acaba por colapsar. Pero hay algo muy curioso, y eso es una pregunta que deberían razonar los docentes. Si tú le marcas a un alumno demasiadas tareas, ¿quién va a revisar esas tareas? Tú. Y entonces eso implica un atraso, implica que no le puedes dar la debida atención, implica que no puedes aplicar los debidos procesos de evaluación. Y entonces dices, el sistema me está matando. No, el sistema te está matando. Tú te estás matando. Tú no te has sabido adecuar. Tú no has entendido de qué se trata eso. Y no has entendido que lo principal es que el alumno aprenda y no solo que lo pongas a hacer. Si le ponemos esto, todos trabajan, pero nadie aprende. Entonces, vamos a tener un efecto de rezago educativo que no va a ser de 2 o 3 años, sino que lo vamos a tener arrastrando en los próximos. Vamos a ponerle fácil, en los próximos 10 años todavía vamos a tener un rezago educativo agravado por esta contingencia sanitaria. Es mi punto de vista. ¿Don Juan? Pues mira, aquí se mencionó precisamente que sí va a haber un rezago, es obvio, pero partamos de un punto muy importante. La tasa de abandono escolar en Yucatán, según el INEGI, en el periodo escolar 2018-2009, en primaria fue del 0.2%, en secundaria fue del 4.5%, en la media superior, preparatoria,
es de 12.5% y en la superior del 8.8%. Entonces, esto lo debemos de tomar como base para de aquí partir y comparar cuál fue la tasa de diserción en el periodo 2021, ¿sí? Porque además hay otro dato que da siempre el INEGI sobre la tasa neta de cobertura de las entidades, ¿sí? Que en Yucatán la cobertura para preescolar es del 77%, en primaria del 94.3%, en secundaria del 8.4% y en la media superior del 64.8%. O sea, debemos de tomar estas tasas, considero, como parámetro para no bajar y sí tratar de ¿cómo se llama? De elevar estas tasas, ¿no? O sí, de que cubrir, por ejemplo, la cobertura en Yucatán, sobre todo a nivel secundaria y media superior, que es en donde empieza el descenso de esto, ¿no? No sé qué. Yo una pregunta acá, fíjate, yo acá con Freddy, tú como director de una importante, ahora sí, formadora de gente, de opiniones, de docentes, aquí me preocupa porque muchos de ellos no tienen recursos realmente para tener internet, porque cuesta tener internet celular o en la escuela. Y aparte, si veo por parte del mismo gobierno que no me da recursos para manejar y a los maestros, a motivarlos, igual que pasa en las rurales que han desaparecido, incluso las telesecundarias. Hoy en este caso, para Freddy, es difícil mantener, quieras o no, toda una institución a flote, Freddy. No, sí, claro, ese es otro problema serio, ¿no? Porque esta política también malentendida y mal aplicada de austeridad que está de moda en el nuevo gobierno federal y también en los gobiernos estatales, pues pone en predicamento muchas cosas, ¿no? Imagínense las necesidades que tienen que ser atendidas pronto en términos del equipamiento tecnológico, ¿no? Por ejemplo, mencionan el Internet, ¿no? Bueno, sí, el gobierno federal, bueno, no tan nuevo, ¿verdad? Había dicho que se iba a garantizar la cobertura universal de Internet, ¿no? Entiendo que algo se está trabajando al respecto, no sabemos, yo no tengo información exacta, pero de cómo va este compromiso del presidente actual. Pero bueno, tampoco, o sea, entendemos que tampoco es algo que se pueda soplar para que ya se tenga, ¿no? Son proyectos complejos, pero que pues sería lo idóneo, ¿verdad? Que en efecto se tenga la señal de internet pues en todo, si no en todo, en casi todo el territorio nacional. Recuerden que aquí, pues en los parques existe internet gratuito, ¿no? Por parte del Ayuntamiento de Mérida, me parece, que es una innovación que se supo muy pues valiosa, ¿no? Valiosa, hay que reconocerlo también, ¿verdad? No todo está podrido en Dinamarca, dice el dicho popular. Entonces, también el gobierno tiene que atender estas necesidades de capacitación del magisterio, equipamiento tecnológico, todo eso, pues el gobierno tiene que ser sensible para derivar las partidas presupuestales al respecto, ¿no? Porque no solo es la salud, que es fundamental, lo sabemos, y nadie puede estarse oponiendo a que se reoriente el gasto público para atender la emergencia sanitaria, ¿no? Aunque digan misa a otros actores, pero bueno, tienen que tomarse esas decisiones para apuntalar el sistema de salud. En este caso, de que se lanza este programa de apertura del ciclo escolar 2020-2021, pues también hay necesidades que derivan ¿verdad? Que se va a requerir el apoyo económico, financiero, presupuestal del gobierno federal, sobre todo, del cual dependemos, el sistema educativo en general depende en un 80%, digamos, de los recursos federales que se transfieren a los estados. En fin, que el escenario es bastante complejo para implementar este plan del gobierno federal,
pero pues hay que hacer sinergias, ¿no? Hay que ser, yo diría que no cunda el pesimismo, ¿no? Hay que ser críticos, claro. Siempre hay que mantener el espíritu crítico, pero tampoco ir al extremo, ¿no? De aplaudir todo o de decir, no, pues no sirve, es una porquería, es una ocurrencia del gobierno, no nos consultaron. Bueno, entonces, ¿qué se propone hacer, no? ¿Qué, claro, si no es este plan, cuál otro alterno pudieran generar otros actores del sistema educativo mismo o de la sociedad, ¿verdad? Entonces, sí, es complejísimo, no es fácil emitir un juicio sumario, claro, de la situación, porque son desafíos enormes, es un trastocamiento de la vida sociocultural y educativa de buena parte del mundo, diría yo, no solo de México, ¿verdad? Fíjate que acá incluso se le conoce, como decías, el área rural, las carencias del área rural, lo que decía Fernando, una tele para 5 familias, y a mí se me queda grabado una imagen que cuando era, ¿cómo se llama? Rolando Zapata, gobernador del estado, junto con Víctor Caballero, secretario de Educación, en el kiosco de Tatsiu, sentados con una mestiza, llevando la modernidad al pueblo, entregándole a la mestiza su laptop, y la mestiza decía, oiga, jefe, si aquí no hay ni luz. O sea, esa es lo que Fernando está pasando y sigue pasando en todo Yucatán, Fernando. En el área rural no ha cambiado nada. Las telesecundarias, ¿qué ha pasado con las telesecundarias? ¿Qué ha pasado con la educación indígena, Fernando? Y entonces, ¿qué pasa si, como decías tú, a nivel de grandes Valladolid, Tizimín, Humán, que tienen ciertos problemas, qué pasa en las comunidades rurales? Efectivamente, pues como dije antes, en el medio rural es donde se nota más esta brecha, ¿no? Han habido buenas intenciones en cuanto a que, pues, el servicio educativo para el medio rural tenga la cobertura necesaria y la atención que debe de ser, ¿no? Mencionabas, Gerardo, la situación de telesecundarias. Un proyecto maravilloso, pero constantemente veíamos nosotros en los medios donde estaban las telesecundarias la caída del sistema, no había internet, o se iba la luz, en fin, no había la eficiencia en cuanto al servicio educativo de telesecundarias. Se diseñó muy bien, pero luego había problemas ya de suministro de energía eléctrica, de conectividad, ya no funcionaba. Entonces, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? No se atiende debidamente esta situación para que se garantice la atención de la población rural en cuanto al nivel del secundario. Por otra parte, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer ahora. El gobierno tiene que invertir ahora más en equipamiento tecnológico que en la infraestructura física de las escuelas. Temporalmente pudiera ser, en tanto pasa esta situación, ¿no? Y quizá cuando ya termine esta pandemia y tengamos todo mundo luz verde, a lo mejor nos va a quedar una modalidad como se anunció antes, mixta, híbrida, en el sentido de que puede haber coexistir las dos modalidades, la presencial y la de distancia, ¿no? Pero de momento creo que es necesario que se invierta más en equipamiento tecnológico ahora. Y la situación del medio rural vuelve otra vez a ponerse en el flechero, ¿sí? Ahí estamos. Si antes de la pandemia teníamos problemas, imagínense ahora en el medio rural cómo está. Pero pues hay que reconocer, repito, también el esfuerzo de los maestros de ver cómo le hacen, porque no están cruzados de brazos. Nos consta ver cómo, por ejemplo, una comunidad, digamos, en Xul, municipio de Xcuscap, está a 25 kilómetros de la cabecera, en donde no hay internet, en donde es un problema la conectividad porque falla mucho. Hay en teoría, pero en la práctica no. ¿Cómo le están haciendo los maestros para poder producir, generar la enseñanza-aprendizaje? Lo que hagan es admirable y muy respetable, debe reconocerse. Ante la crisis, creo que la misma crisis nos coloca en situación de oportunidad para aprender a resolver un problema.
Mucho tiene que hacer el gobierno en cuanto a esto, ¿no? Y también vuelvo a la situación, o a mencionar, mejor dicho, el caso de las instituciones formadoras de docentes. Tienen que ajustarse también ante esto que está pasando en las escuelas. Tienen que formar a los docentes, o futuros docentes, en situación de una emergencia por la crisis sanitaria. ¿Cómo van a hacerle también? Entonces, sí es importante pensar en muchas cosas, sobre todo lo que corresponde al gobierno. Y algo también muy importante, creo yo, la situación pone a los padres de familia y a la escuela en una oportunidad de oro para fortalecer el vínculo. Esto ha sido también muy importante, hablar, que favorece ese vínculo, creo que funcionan mejor las cosas. Pero cuando no existe ese vínculo, pues viene por el lado de los padres de familia, consideraciones inapropiadas a la función del docente. Hemos leído a veces, bueno, pues si el maestro le van a pagar completo el sueldo y no va a hacer nada, pues que me compartan el sueldo a mi padre de familia porque yo voy a trabajar en la casa con mis hijos. O sea, hay creencias, ¿verdad?, que han distorsionado lo que debe ser el vínculo entre la escuela y la familia, ¿no? Ahora es la oportunidad de que se fortalezca. Me refiero al nivel básico, ¿no? Sobre todo, ¿no? Creo que la situación no es tan grave o delicada en el nivel medio superior y en el superior. Pero entran en juego muchas cosas: gobierno, instituciones formadoras de docentes, vínculo escuela-comunidad. Todo esto tiene que ver en cómo nos conjugamos, interactuamos para resolver o al menos encarar esta situación, evitando lo menos posible el rezago educativo. ¿No, Miguel? Coincido en varios puntos. Este es el momento de invertir más en tecnología, de invertir más en esos recursos, pero además es el momento para tratar de cambiar la postura, la disposición de los docentes. Pues implica capacitarlos. Para capacitarlos por utilizar esa nueva tecnología, pongámosle nueva, pero es una tecnología que ya existía. Y no es nuevo la aplicación de las tecnologías. Recordemos que en los años 60 hubo un programa de alfabetización a través de la televisión y tuvo éxito, si vemos las cifras de la época. Se usó la tele en ese momento porque era lo más avanzado que se tenía. Y había los programas allá en blanco y negro, pero los programas te iban mostrando y todo, y se apoyaba con distribución de cuadernos de trabajo. Ahora en el siglo XXI, que tenemos tantos avances tecnológicos, ¿cuál es el problema? En el nivel básico ya se dijo, va a ser a través de la televisión. Creo que estamos prejuzgando antes de ver cómo lo van a aplicar. Pero en el caso de las instituciones medias, media superior y superior, que ahí es cuestión de tecnología, es entrar a las plataformas, es preparar a los docentes. Puedes tener la herramienta, pero si no la sabes usar, no te va a servir de mucho. Una mala clase puede afectar en mucho el rendimiento del alumno. Pero además vamos a ver una situación grave. Sea en universidad pública o privada, está habiendo deserción porque no tienen la facilidad, la capacidad técnica o el acceso a estos medios, pongamos, al Internet, que pueden decir muchos, es que cualquiera tiene Internet. No, no es cierto. Ya como ya se dijo acá, en las medios rurales no hay, pero incluso en las ciudades hay personas, hay familias que no tienen acceso a Internet. Es decir, que salgan al parque, muy bien, personas que no tienen la... Pueden decir, pero es que no. Hay personas que no tienen acceso a una lab. E incluso, no sé si ustedes han detectado eso, incluso hay docentes que tienen ese problema, no tienen una lab, no tienen un equipo de cómputo. Y entonces, ¿cómo lo hacían antes? Bueno, pues con los equipos en sus escuelas trabajaban, o cuando tenían que hacer algo, iban ahí o gastar sus datos. Esa es una situación. No solo es ver cuánto me va a costar el Internet, sino que es ver, ¿tiene equipo el docente? Sí o no. Si no lo tiene, ¿cómo va a impartir su clase? ¿O cómo la va a preparar? En un ciber no va a poder hacerlo. O bueno, sí lo puede hacer, pero no es lo mismo, va a haber mucha interferencia.
Ir a un parque, la señal a cada rato se cae. Y para ir a un parque necesitas tener un equipo. Y entonces eso pasa tanto para un docente de educación de una institución pública como una privada. Porque es una realidad que hay. Es bueno que lo haga por sus datos de teléfono. Estamos hablando que esos datos cuestan y no hay un incremento salarial. Entonces, te está costando como docente dar eso, aunque tengas muy buenas intenciones y tengas la vocación así a flor de piel. Van a haber limitantes. Una puede ser esa, que no sabes cómo usarlo, no sabes usar las plataformas, te quedaste anclado en un esquema muy antiguo, o el otro, no tienes el equipo técnico, o tienes la computadora, pero no la sabes usar para esto, o no puedes diseñar una clase en línea. Son situaciones que deben ser analizadas siempre para poder echar en marcha eso, determinar cuál es mi meta, cómo lo voy a lograr. Y es una situación que no se ha visto del todo y me da la impresión, yo digo en la parte de lo personal, me da la impresión que se ha dejado todo como para, vamos a resolverlo como en la marcha, conforme se vaya presentando. Y eso nos puede causar muchos problemas. Y digo nos porque nos va a afectar a toda la sociedad. De verdad, esto nos va a afectar a todos. Es mi comentario. Juanito. Pues sí, mira, coincido con lo que plantea Miguel, precisamente en ese aspecto de la poca información que existe tanto en los docentes como en los padres de familia y los educandos, de qué es y cómo se va a realizar este proceso de educación vía virtual y vía televisión abierta, ¿no? Entonces, yo sí aquí emplazaría a las autoridades de Yucatán, que es en donde pues, nosotros vivimos y nos interesa, que empiecen a informar, que empiecen a señalar cuáles son los objetivos, cuál es el plan que se está realizando para esta próxima regreso a clases. Y no solamente dejárselo al gobierno federal, el gobierno federal lo ve en lo general, pero en lo particular es cada entidad, cada presidente municipal tiene que abocarse a eso. Es parte de sus responsabilidades como gobernantes también. Y desde luego, disculpen ustedes por ser insistentes, el Congreso del Estado. El Congreso del Estado también debe participar en las modificaciones a las leyes, a los reglamentos, para poder hacer esto más fluido y más concreto. Aquí se decía sobre el equipamiento en las escuelas. Siempre, por datos del INEGI del año 2018, señala que en nivel preescolar había 28.4% de computadoras e internet el 37.0%. Eso a nivel nacional, repito. En primarias, los planteles con cómputo eran el 43.1% e internet 43.1%. En la media superior, los planteles con computadoras son el 75.6% e internet 70.3%. Recordemos que desde el sexenio de Vicente Fox, que se empezó a hablar de las tecnologías en la educación y todo, se dijo que la conectividad iba a ser universal y todo. Ya van 18 años, 19, ya vamos casi para 20 años, y todavía no tenemos el 100% de equipamiento en las escuelas. Y esos datos que estoy proporcionando están incluidos los planteles del sistema educativo privado también y público, que si vamos a discernir el equipamiento solamente en el sector público, estas cifras se van por abajo, ¿sí? Se van por abajo. Entonces, pues sí, otro punto que me gustaría puntualizar, perdón por la redundancia, lo que señala Fernando Pacheco, de la inclusión de los padres de familia en la educación.
Y creo que aquí va a ser más importante la participación de los padres de familia. La ONU calcula, estima, que esta inclusión de trabajo se le va a doblegar más a los padres de familia y particularmente a las mujeres, que son las que están encargando ahí. Y que entonces van a ser educadoras, van a ser maestras de primaria, maestras de secundaria. Digamos que en el medio superior, pues ya el alumno poco, más o menos es más independiente. Pero pues ahí entra otra variable. Todos los padres de familia tendrán los conocimientos adecuados para orientar a sus hijos, ¿sí? Ese es un problema. Y lo que se decía, que yo le veo aquí, sí, discúlpeme por ser pesimista, desde 1940, la televisión mexicana ha transmitido programas educativos, programas culturales. Ahí en 1940 se empezaron a producir los primeros. Y se habla aquí, menciona Miguel, de los programas de alfabetización que fueron efectivamente en los finales de los 60, principios de los 70, fueron un éxito. Pero los objetivos eran mínimos, era para alfabetizar nada más, que la gente aprendiera a leer y a escribir y a hacer operaciones de sumas, restas y divisiones lo más básico posible. Los programas eran muy específicos. Ahora, en el siglo XXI, con toda la cantidad de información que tienen los alumnos vía Internet, exige que los programas de educación sean más ambiciosos, sean más dinámicos, que tengan mejores metodologías, tanto en lo didáctico como en lo pedagógico. Y yo no estoy viendo eso, la verdad. No estoy viendo eso. ¿Sí? Señores, de verdad me da mucho gusto haberlos tenido. Casi una hora estamos en el programa. Yo sí les pediría a todos, en un minuto, definamos realmente, como el principio del tema, ¿qué esperamos, qué se espera en esta nueva condición de la educación en época del coronavirus? Y me gustaría que de veras don Freddy nos explicara primero qué va a pasar, Freddy, cómo se ve. Bueno, pues ya le tocaron varias aristas de la situación que enfrentamos, ¿no? No a ratito Fernando decía que el maestro y yo comparto eso, ¿no? Va a tener la suficiente creatividad para participar de manera más activa en este gran desafío que nos impone la pandemia en el sistema educativo. Es decir, si algo, ahora sí lo digo por experiencia propia ahora en la gestión directiva, bueno, yo no sabía que era, bueno, sí sabía, pero de suyo no lo hacía, más que mínimamente lo que ahora se llama el home office, ¿no? ¿Verdad? Y lo del Zoom, ¿verdad? ¿Y qué es eso del Zoom, no? O sea, no lo usaban, la verdad, ¿no? Me parecía algo muy complicado, y luego los colegas que no faltan que te quieran ayudar y apoyar. Entonces, pues tuve que entrarle a estos, yo confieso que soy un poco rejego, o era más bien rejego en la cuestión de actualizarme en las plataformas. Yo, como muchos docentes, y como ya comentamos y creo que coincidimos todos, yo adoro la docencia presencial, por definición, es la relación maestro-alumno vis a vis, cara a cara, ¿no? Pero creo yo que la pandemia nos obliga a, por lo menos en todo el próximo ciclo escolar, no va a haber presencialidad, no se van a poder abrir las escuelas como quisiéramos ver el río de energía que fluye y que corre en las aulas, ¿no? Los recreos, los juegos, el encuentro de los niños entre ellos mismos, etcétera. Tristemente no lo vamos a poder ver.
y tenemos entonces que acudir a la tecnología, a la maravilla de la tecnología, que ahora sí tenemos que sacarle todo el jugo, ¿no? Posible. Y aquí pues todos tenemos que apuntalar, ¿no? Es complejísimo, pero es una nueva manera de hacer las cosas en el campo educativo. Yo sueño que vamos a volver a la nueva, o sea, vamos a entrar a una nueva normalidad educativa el próximo año, si nos va bien, septiembre del 2021, ojalá que ya tengamos en todo el territorio o en la mayor parte del territorio tengamos el semáforo verde y podamos regresar a la presencialidad. Y claro, en un modelo híbrido, como atinadamente dice el maestro Fernando, lo híbrido ya llegó para quedarse, ¿no? Es decir, para complementar, ¿no? Lo virtual apoyando a la presencialidad, no sustituyéndola. Ni la virtualidad puede sustituir la esencia pedagógica de la presencialidad, ni la presencialidad en el mundo globalizado puede prescindir de los recursos tecnológicos o de lo que ahora se le llama la virtualidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que apostemos al maestro. El maestro tan vilipendiado en el sexenio pasado ahora seguirá siendo un eje, aunque parezca paradójico, porque dice, bueno, se van a dar clases por televisión, sí, pero ¿quién va a hacer el acompañamiento? No solo los padres de familia, que es una complejidad de suyo ya de entrada, ¿no? Pero los maestros tendrán que, pues, crear su grupo virtual con sus propios alumnos o con los docentes o con los padres de familia y con sus colegas de la escuela y con su director. O sea, moverse en esos planos de interacción que la contingencia y el confinamiento obligan, ¿verdad? Entonces, yo así lo visualizo, es un reto, un desafío que nos ha movido el tapete tremendamente a todo mundo, ¿verdad? Pero que no nos va a paralizar. Ese bicho infernal, ¿verdad? No nos va a paralizar en el quehacer humano, que es seguirnos desarrollando, seguir alentando la cultura, seguir alentando la educación, la ciencia, ¿verdad? Entonces, pues ahora la tecnología va a resultar, es fundamental ahora, ¿no? Ahora, hoy más que nunca, digamos, ¿no? Qué bueno, bendita televisión, bendita internet, con todo lo complicado que es, con las brechas que hay que atender, por supuesto, que a lo mejor la brecha digital no la podamos resolver en todo el sexenio actual, ni de Andrés Manuel, ni de Mauricio Vila, ¿no? Probablemente no, pero se puede avanzar si la sociedad y los maestros exigimos que el gobierno haga su parte, la parte que le corresponde, porque lo que hace es administrar los recursos que pertenecen a la sociedad, ¿no? Entonces, ojalá que los funcionarios educativos no caigan en la insensibilidad, como Gerardo decía no hace rato, atinadamente, en la que suelen caer, ¿no? Desde el escritorio, negando un apoyo, desde el escritorio, cortándole contratos a la UVN a 30 y tantos trabajadores, quitándole el bocado, ¿verdad? Pues ni modo, se tiene que oír, ¿no? En fin, yo creo que, insisto, que no hay que mantener espíritu crítico siempre, pero ahora sí que el pesimismo no nos gane, ¿verdad? Que una cosa es ser crítico siempre y otra cosa es decir, no, pues ya nos llevó a la fregada. Sí hay riesgos de rezago, por supuesto. No es la solución este programa de educación a distancia y virtual. No es la panacea. Es que decirlo así, es la verdad. Pero de los males el menos malo, digamos, es decir, algo tenemos que hacer, y en este caso, como no hay otro proyecto alterno, si hubiera otro proyecto alterno que por decir, los sindicatos de las diferentes agrupaciones sindicales, el CENTE, la CENTE, etcétera, tuvieran una propuesta, decir, no, ¿saben qué? A ver, señor AMLO, esto no es por acá, no estamos de acuerdo, aquí está esta propuesta, ¿no? Vamos a discutirla, o vamos a cambiar tu propuesta, modificarla, etcétera, pues qué bueno, sería idóneo, ¿verdad? Que existieran otras propuestas. Yo hasta ahorita
por más vueltas que le damos al asunto, pues no encuentro otra alternativa que relanzar el quehacer educativo nacional a través de esta propuesta, ¿verdad? No hay otra, hay que hacer, ahora sí, de manera más organizada, ya no solo es aprende en casa, que eso fue un intento de paliar la situación, sino que ahora es quédate en casa, aprende en casa 2 le llaman, ¿no? Es decir, un relanzamiento de aprende en casa, y bueno, pues todo lo que no nos parezca habrá que decirlo y proponer. Pero yo pienso que, en síntesis, pues es un reto para todos. Y no cabe aquí vilipendiar a los maestros. Eso de que el maestro no hace nada es mentira. Sí es cierto, hay como dicen, hay arrocitos negros o cómo, pero no. Frijolitos negros en el arroz. Frijoles negros en el arroz, no, claro, entonces sí, claro. Y también hay simulación, y la simulación puede aparecer, no, hago como que hago, y bueno, rindo informes, etcétera. Pero yo pienso que en general el maestro que tiene la vocación del sublime, de la enseñanza, del compromiso pedagógico con sus alumnos, se las está ingeniando. Seguramente ya llevamos, 4 o 5 meses de contingencia. Y sí va, yo pienso que el maestro sí va, si se le dan los apoyos, si le da el aliento y la valoración social que su quehacer implica, creo yo que vamos a salir adelante en los objetivos de este programa, con todo lo complejo que es, con todo lo limitado que es, pero es una iniciativa positiva en este contexto de emergencia nacional que vivimos por la pandemia. Eso pienso. Gracias, Fernando. Definitivamente, en la educación a distancia vía medios no es lo deseable ni lo ideal, pero no hay de otra. Entonces tenemos que adecuarnos, ajustarnos a esta realidad para ver cómo le hacemos. El proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede detener, hay que atenderlo. Entonces, como decía Freddy, ya todos estamos de acuerdo, es un reto para todos, autoridades, maestros, directivos, padres de familia, para todos, y en conjunto tenemos que ver cómo resolverlo. Ahorita hay un conflicto que todos ustedes creo que ya conocen, ¿no? Hay un conflicto local entre el sindicato con las autoridades de la CGI, porque pues ya llegaron los materiales, los libros de texto gratuitos, que pues es un logro que ha tenido el sistema educativo desde la época del presidente Adolfo López Mateos, siendo secretario de Educación don Jaime Torres Bodet. Y estos libros se tienen que entregar. Y ya le están pidiendo a los directores de escuelas primarias, en el caso que yo conozco, ¿verdad?, que vayan a la supervisión, a la sede de la supervisión, para que pues vean la manera de transportar los libros a la escuela y organicen la distribución con los padres de familia, con todas las medidas de seguridad. Pero ahí viene el conflicto. ¿No que dijeron que hasta aquella luz verde regresamos a la escuela? Entonces, el sindicato, por un lado, asume una postura de pues defender la seguridad de los maestros y de los padres también, de todos, ¿no? Entonces no están de acuerdo de que pues se vaya a la escuela porque pues no hay luz verde, ¿no? Entonces, esto es otro de los retos que ahorita los tenemos en las narices. ¿Cómo se va a resolver? Se debe de resolver, desde luego, ¿no? Y tiene que haber otra vez una forma de interacción mutua para que se resuelva bien el problema. Es lo que se está viviendo en esto, y creo que ustedes lo saben también, ¿verdad? Así es. Bueno. Don Fernando, gracias. Miguel, un minuto. Un minuto. Coincidiendo con todos, y de hecho es una realidad palpable, es necesario adaptarse a lo que tenemos. Más allá de las críticas, más allá de decir esto no nos funciona, es bueno, con eso es lo que contamos, vamos a usarlo. La herramienta es tan útil o perjudicial o inservible en la medida en que la sepamos utilizar. Aquí es tiempo del docente, es el tiempo que el docente debe mostrar en sí qué tan preparado, qué tan creativo es, sobre todo cómo está comprometido con su vocación y si en verdad esa es su vocación. Si en realidad está como chambista, no va a poder sacar esto. Este es el tiempo del docente, es el tiempo de aquellos que en verdad estén por eso,
en vocación, es el tiempo de aquellos que en realidad estén conscientes de que lo que tienen frente a sí, en realidad están viendo el futuro, porque el alumno, como sea, es el futuro, es la sociedad que estamos formando. Ese es mi comentario breve. Muy bien. Juanito. Pues mira, a mí, por mi parte, yo convocaría a las autoridades federales, a las autoridades del Estado, para realmente ejercer la gobernanza, que se ponga en contacto con docentes, padres de familia, inclusive educandos de nivel medio superior y superior, para precisamente ir afinando las estrategias, para ir solventando esto que mencionaba Miguel, que parece que así va a ser, los problemas que se vayan enfrentando, y para ir sacando adelante este proyecto de educación, que esperemos sea lo más corto posible, ¿no? Y sobre todo, que autoridades federales y estatales en esta situación pongan interés puntual en todas aquellas capas desprotegidas económicamente, como son en las zonas rurales, pero también en aquellos sectores de alumnos con alguna discapacidad, ¿sí? Porque también ellos requieren seguir con su proceso de educación, ¿sí? Pues gracias a todos, a don Freddy, a don Fernando, Miguel, Juan, y solo una cosa que para mí es importante: hay que dignificar la labor del magisterio, que eso para mí es básico. Maestros realmente tienen que sentirse respaldados y queridos por sus autoridades, y no sentir que cada quincena van a ver si les llega o no. Para mí eso es lo más importante, porque es difícil que los maestros quieran dar de sí cuando no sabes en cuántos tiempos va a llevar la quincena. Y eso, por desgracia, es el pan nuestro de cada día. Pero para mí lo importante es dignificar al magisterio yucateco, y que se le debe desde hace mucho. Señores, gracias. Totalmente de acuerdo, Gerardo. Totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Así debe ser. Así debe ser y así va a ser. Muchas gracias a todos. Gracias, a la próxima. A Miguel, a Fernando, a Gerardo.